Bienvenidos todos a la continuación de la unidad denominada Concesión y Servicio Público. En la última lección, estábamos en la página 273, vimos lo que fue la asignación minera y también la asignación de aguas federales. Un ejemplo que me faltó estipularles para que vean cómo aquí en el estado de Chiapas también se da este fenómeno, se da en la presa Peñitas, en donde la presa Peñitas está en la parte norte de nuestro estado, ya colinda, está muy cercana a lo que es el estado de Tabasco. Desde hace ya 2 sexenios, ya este es el del gobierno de Juan Sabines, se estableció en la presa Peñitas una empresa donde el dueño de la transnacional, porque es una empresa muy grande, es un suizo. La empresa se llama Acuagranjas Dos Lagos, perteneciente al corporativo Regal Springs, que son una empresa que tiene dentro de su industria el objetivo de vender filete de pescado, en resumen, ¿no? Pero pues obviamente tienen que criar a la tilapia, que es el pescado que filetean, en aguas tranquilas, pero sobre todo en un ambiente controlado. Y lo que hacen ellos es, hagan de cuenta, unos aros muy grandes los establecen dentro de lo que es el agua, le siembran, es decir, colocan dentro lo que son las crías del pescado denominados alevines, y ahí en estos aros que por debajo tienen una malla que impide que los peces salgan, les van dando alimentación, y a los 6 meses son cosechados. Obviamente tilapias que son de un tamaño muy grande, no sé, llegan a pesar más de 1 kilo una sola tilapia. Y después viene el procesamiento, en donde las filetean, y lo que es como el fileteo es del lomo del pez, lo que es la cabeza y la cola de pescado la utilizan incluso para generar biodiesel. En su momento, cuando finalizaba el gobierno de Pablo Salazar, se solicitó a lo que era la Comisión Federal de Electricidad, porque la presa, recuerden que pertenece precisamente a la paraestatal, a la Comisión Federal de Electricidad, se solicitó que le pudiera ser concesionado a esta empresa solamente una pequeña área donde iba a colocar 35 de estas jaulas. Jaulas son bastante grandes, pero a final de cuentas, del tamaño de una presa, ese espacio no significaba mucho. Entonces solicitaron la concesión de aguas federales para que pudieran construir lo que eran estas jaulas, y a su vez que les permitieran construir, se pidieron comprar unos terrenos a las orillas de lo que era la presa, para lo que iba a ser el procesamiento. Entonces nosotros podemos encontrar en aguas del estado de Chiapas, en este caso en la presa Peñitas, que está en la parte norte del estado, una parte de la presa concesionada precisamente a lo que es un particular, y por otra parte está el resto del agua establecida para una paraestatal. Pero también hay partes en el estado de Chiapas en donde la Conapesca y el Inapesca también tienen agua asignada, como yo les comentaba, asignada precisamente para que pueda hacerse proyectos de investigación sobre lo que es el sector pesquero. Entonces, en nuestro mismo estado conviven y coexisten aguas concesionadas, como en el caso de esta empresa Acuagranjas Dos Lagos, y áreas de pesca o aguas, mejor dicho, asignadas a lo que sería la Inapesca o la Conapesca. Entonces, esto para que tengamos una referencia más de lo último que platicamos. Ahora, en el siguiente tema, la página 274.44, permisos, licencias y autorizaciones, vamos a ver diferentes temas que nos pueden confundir, pueden ser muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a tratar de identificarlos. Nos van a hablar de actos de aprobación, de autorización, permisos y licencias. Recuerden que estamos en el tema de concesiones. Este tema aquí el autor lo cita para que nosotros podamos distinguir, y quiero, antes de entrar a la definición y a la profundidad de cada uno de los temas, que entendamos para qué lo coloca el autor acá. La idea central es distinguir entre concesión y sobre todo lo que van a ser permisos y licencias, ¿sale? Digo, para que nos centremos en eso. Cuando escuchamos concesión y escuchamos licencia o permisos, suenan parecidos, pero definitivamente no lo van a hacer. Entonces quiero que entendamos que este tema está acá para poder distinguir entre concesión y sobre todo permisos y licencias. Bueno, basándonos en eso, vamos a ver que el acto de aprobación
está en el punto 44.1, nos habla de que los actos de aprobación reciben otros nombres como ratificación u homologación, constituyen un medio de control sobre actos de autoridades administrativas, por lo que se producen con posterioridad al acto controlado y confieren eficacia al acto original y por lo tanto lo perfeccionan. ¿Qué implica esto? Que se emite un acto y hasta que viene una aprobación o ratificación de ese primer acto es que surte sus efectos el acto administrativo. Entonces un acto de aprobación es aquel que necesita forzosamente que después de emitida un actuar de la administración pública venga una confirmación o aprobación, y ese tipo de actos se van a perfeccionar precisamente hasta que viene esta aprobación. ¿Dónde lo podemos ubicar? En las ratificaciones de nombramientos de los funcionarios públicos. Es decir, dentro de la administración pública pueden decir: va a estar como secretario de salud o como secretario de educación fulanito, fulanito, fulanito. Pero llegará un momento en el que se va a perfeccionar a través de la toma de protesta que se le va a solicitar al funcionario. Y hemos visto en algunos casos, y lo hemos visto en el periódico, que por así decir, el gobernador del estado de Chiapas nombró secretario de salud a fulanito de tal, o nombró secretario del trabajo a fulanito de tal. Y después de que escuchamos los nombres, viene precisamente un momento en el que la persona a la que hacían alusión que iba a tomar el cargo está con la mano derecha levantada tomando protesta, es decir, jurando lealtad al cargo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí precisamente es ese acto de aprobación que va a perfeccionar lo que vamos a conocer como el nombramiento de un funcionario público. Ahora, la autorización, les pido que nos vamos al punto 44.2. Nos menciona acá que es un acto esencialmente unilateral de la administración pública por medio del cual el particular podrá ejercer una actividad para la que está previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho preexistente que se supedita a que se cubran requisitos, condiciones o circunstancias que la autoridad valorará. La autorización, entonces, debemos entenderlo que es un momento en el que la administración pública, de manera unilateral, porque a fin de cuentas es algo que termina por establecer la administración pública, le va a permitir a alguien a que realice, pero basado en un derecho preexistente. Y aquí quiero aclarar algo. La autorización, como viene en el punto 44.4 nos va a decir, por la mayoría de los tratadistas, de los doctrinarios, consideran que es precisamente la categoría o el género, y que los permisos y las licencias van a ser precisamente en los que se va a subdividir la autorización. Es decir, tipos de autorización, si lo quieren llamar así, serían los permisos y las licencias. Por lo tanto, repito, la autorización es cuando la administración pública de manera unilateral le otorga al particular la posibilidad de realizar una tarea o alguna acción o alguna actividad que se considera que existe previamente el derecho por parte del ciudadano a realizarla. Obviamente esto es un poco debatido por muchos, porque te dicen, bueno, es como dice aquí en la parte final, muchos consideran que solo existe una expectativa de derecho, porque si tú de repente no solicitas eso, pues simplemente se queda así como en una especie de ambigüedad. Esto lo opinan algunos tratadistas. Cada uno de ustedes podrá tomar su propio criterio, porque al final de cuentas esto es un tema de doctrinarios. Sin embargo, quiero que entendamos bien qué implica autorización, porque de ahí se van a desprender los siguientes dos temas, que son permisos y licencias. En el caso de la autorización, aquí el autor nos pone como ejemplo lo que sería operar casas de cambio, ¿no? Es decir, el operar casas de cambio al final del día es un trabajo. Existe el derecho preexistente a que todo ciudadano pueda trabajar en algo legal, por supuesto. Sin embargo, no de buenas a primeras tú vas a ponerte a cambiar billetes. Tiene que venir una autorización precisamente por parte de la autoridad para que tú puedas desempeñar esta tarea conforme a la ley. Ahora, vamos a ver qué son específicamente los permisos. Repito, permisos y licencias son dos formas de autorización, así es considerado por parte de los doctrinarios. El permiso es el acto administrativo por el cual la administración remueve obstáculos a efecto de que el particular realice una actividad, pues preexiste un derecho, por tanto no se trata de un privilegio, y esto lo aclaro. Cuando hablamos de un derecho no es un privilegio, sino precisamente es algo intrínseco al ser humano. Y nos pone como ejemplo la utilización de la vía pública para fines distintos a la libre circulación, libre tránsito, que podría ser que establezcas el comercio, juegos, celebraciones, como cuando vemos que vienen las ferias
Bueno, se colocan las ferias, diferentes celebraciones, generalmente son en base al patrón del pueblo, diferentes situaciones, y no siempre los jueguitos que vamos a encontrar de caballitos, etcétera, van a ser, generalmente, mejor dicho, no son establecidos ahí por alguna iglesia, sino que son diferentes personas que se dedican precisamente a estar llevando de pueblo en pueblo, cada que hay feria, sus juegos para colocarlos en la vía pública y que la gente pueda utilizarlos. Bueno, lo que se otorga ahí precisamente es un permiso. Existe un derecho preexistente, el derecho a trabajar, como le mencionaba. Repito, el permiso es una parte de lo que son las autorizaciones, y se le da precisamente al ciudadano que solicita este permiso esa posibilidad de que realice un trabajo. En este caso, que pongas un juego de canicas, que pongas una venta de comida, que pongas no sé, la rueda de la fortuna, los caballitos, etcétera, en este tipo de ferias, juegos, celebraciones. Pero lo que se está otorgando ahí es precisamente un permiso. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con las licencias? Aquí leo, son medios, hablando de las licencias, punto 44.4, son medios de control sobre el ejercicio de determinadas actividades desempeñadas por los gobernados, quienes al cumplir con los requisitos exigidos pueden desarrollar dichas actividades, ya que la propia administración les reconoce el derecho de ejercicio. Un ejemplo ilustrativo lo constituye la licencia de manejo vehicular. Bueno, quiero que entendamos que en el caso de una licencia vamos a encontrar que la autoridad le va a permitir a lo que es un ciudadano la realización de ciertas actividades, pero previa verificación de que el ciudadano tenga conocimientos y la pericia necesaria para realizar estas actividades. Es decir, en lo que estaba otorgándose en el permiso nada más era la posibilidad de que pudieras utilizar, en el ejemplo que pusimos, la vía pública para situaciones distintas a solamente caminar. Pero en este caso, lo que es la licencia es como el visto bueno de la autoridad para que tú puedas desempeñar alguna tarea que implica conocimiento, pericia, habilidades necesarias para esa actividad, como estamos hablando precisamente de la licencia de conducir. Entonces, quiero que entendamos que tanto el permiso como la licencia son precisamente vertientes de la autorización. Es decir, la autorización es el género y estas dos son las que se derivan precisamente de ahí. En base a un derecho preexistente, el Estado te va a conferir precisamente la posibilidad de realizar alguna actividad. Pero en una, como lo que es la licencia, se requiere precisamente conocimientos, pericia, habilidad para poderla desempeñar. Entonces, repito, cuando estamos hablando de actos de aprobación, 44.1, tiene que haber una segunda acción que perfeccione al acto para que pueda surtir sus efectos. Cuando hablábamos de los nombramientos de los funcionarios públicos. La autorización precisamente es cuando la administración pública te va a permitir como ciudadano que realices alguna tarea basándose en un derecho que se considera preexistente a lo que es el ser humano. Va a tener sus dos vertientes, que van a ser los permisos y las licencias. Los permisos van a ser aquellos en los cuales la autoridad te quita los obstáculos, es decir, te facilita el que tú puedas realizar algunas tareas, pero basándose precisamente en un derecho preexistente. Y lo que va a ser las licencias implica algo muy parecido, precisamente el que te van a permitir que tú realices una tarea, que desempeñes una actividad, pero basándose en ciertos requisitos que implican que tienes habilidad, conocimientos, pericia para poderlos desempeñar. Repito, son muy parecidos, pero quiero que vayamos distinguiendo unos de otros. Ahora, viene lo más importante, que es el tema central de lo que es el tema de esta lección. El punto 44.5, las diferencias con la concesión. Hay que separar lo que es concesión de permisos y licencias o actos de aprobación. De entrada, lo fundamental, y nos vamos al punto 44.5, dice: a partir de la naturaleza misma de la concesión, en la que todavía existe discrepancia acerca de si es contrato, acto mixto o discrecional, en tanto que los conceptos descritos son actos administrativos unilaterales, encontramos la primera de las diferencias. Por otro lado, las autorizaciones, los permisos y las licencias exigen requisitos evidentemente más fáciles de cubrir que la concesión. Así también, los primeros tienen objetivos distintos de la última, además que en la concesión no hay un derecho preexistente como en los otros conceptos.
Aunque son demasiadas las diferencias, solo agregaremos que la forma de terminar la concesión respecto a las autorizaciones, los permisos y las licencias es completamente diferente, pues estos concluyen cuando termina su vigencia o cuando son cancelados en virtud de situaciones excepcionales. Entonces, las principales diferencias, vamos a ubicarlas. Número 1 sería los requisitos que se solicitan para unos y otros. Los requisitos para la concesión definitivamente son muchísimo más amplios, mucho más complejos, tienen procedimientos más elaborados para que la autoridad te pueda concesionar algún servicio o un bien público. En cambio, cuando hablamos de autorizaciones, permisos, licencias, vamos a hablar que los requisitos son mucho más sencillos. Y quiero que centremos esto como la principal diferencia. Para que se te otorgue la concesión, requisitos, procedimientos son mucho más amplios y complejos que cuando vamos a estar hablando de autorizaciones, permisos y licencias. Sí hay requisitos, pero son mucho más simples. Ese es el primero. El segundo es un tema más doctrinal, porque cuando hablamos de permisos, licencias y autorización, está muy bien establecido y es unánime por parte de los doctrinarios que estamos en presencia de un acto unilateral. Hemos platicado que cuando se habla de concesión, para algunos es bilateral o tiene una esencia bilateral, derivado de que lo vinculan a lo que sería un contrato. Sin embargo, nuestro autor no es partícipe de esto porque él habla de que es un acto administrativo y debe ser unilateral. Por eso en el texto te lo deja así como a criterio, ¿no? Que tú puedes pensar que es unilateral o estar del lado de los que consideran la bilateralidad. Por lo tanto, esta diferencia es un poco debatible, ¿no? Y después nos mencionan dos más, ¿no? El tema de los objetivos, es decir, lo que implica una concesión y lo que implican permisos. Lo que implica una concesión, estamos hablando de bienes y servicios públicos, es algo mucho más complejo. Estamos hablando de un servicio público, imagínense el interés público que trae aparejado esto. A diferencia de los permisos y las licencias, siempre van a perseguir el interés público, por supuesto, pero es algo mucho más trascendente el tema de una concesión que el tema de lo que son permisos y licencias. Y al final, bueno, nos hablan precisamente de las vigencias, ¿no? De cómo pueden ser concluidos unos y otros. Bueno, entonces yo quiero por favor que se centren principalmente en la diferencia número 1 que les planteé, que es la cantidad de requisitos que van a tener unos y otros, y esto va aparejado, derivado de la importancia que se le da precisamente al tema de la concesión. Si te voy a concesionar un servicio público, es decir, algo que debería estar haciendo el Estado, pero por falta de presupuesto muchas veces no lo hace, pues te voy a pedir que requisites muchas cosas y que me demuestres que tienes la capacidad de hacerlo para que al final del día no le quedemos mal a la ciudadanía, ¿no? En este caso el Estado y por supuesto el concesionario. Y en cuanto al régimen jurídico, ahí les aparecen las diferentes leyes, pero quiero más que se centren en los incisos de abajo. De una forma simple, aquí el autor nos trata de colocar y hacer una diferenciación de los temas que mencioné ahorita. La aprobación, dice, la aprobación es perfeccionar un acto previo con miras a su eficacia. Es decir, el nombramiento se confirmaba cuando se tomaba protesta para que pueda surtir, obviamente, para que pueda ser eficaz, es decir, para que quien va a ser el secretario empiece a trabajar y empiece a dar resultados en la administración pública. La autorización, conferir vigencia a un derecho controlándolo por razones de interés público. Bueno, eso ya lo explicábamos, pero lo importante es cómo lo vinculamos con el inciso C y el inciso D. El permiso, que dijimos que es una vertiente de la autorización, habla que es facilitar el uso de bienes del Estado en situaciones que no sean materia de concesión, y aquí está precisamente lo que quiere el autor, que distingamos. Lo que se va a dar con permiso es precisamente el que puedas hacer uso de un bien público, pero con una trascendencia mucho menor que lo que va a ser la concesión. Derivado de eso, el permiso es algo más simple. Y la licencia nos comenta que es aceptar la realización de actividades previa verificación, es decir, que reúna requisitos y que sea visto por alguna autoridad, previa verificación de conocimientos o pericia para el caso. Hablábamos de lo que es precisamente el manejar un vehículo, pues te hacen un examen de manejo precisamente para que tú muestres que tienes la pericia para lo que es el manejo de un vehículo, para conducirlo, pero también te hacen un examen de conocimientos
Quien ha tomado un examen de licencia para la licencia de conducir, saben que le hacen un examen de lo que son los diferentes señalamientos que podemos encontrar en las diferentes avenidas para saber qué significa cada uno de ellos y poder obviamente tomar decisiones correctas cuando se está atrás de un volante. Derivado de eso se hace ese examen de conocimientos independientemente del examen que se hace de la pericia, ¿no? Que te hacen que manejes tal vez durante cierto tiempo, generalmente te debe acompañar un de tránsito, te piden que te estaciones también para saber si puedes hacerlo de forma correcta y no dañar los vehículos, ¿no? Entonces, de esa manera te brindan la licencia. Por lo tanto, aquí viene una distinción y con eso concluyo la lección de hoy. Tenemos que diferenciar entre concesión y todos estos conceptos basándonos principalmente en que la concesión es algo más elaborado, mucho más complejo, con procedimientos más largos, generalmente con muchos más requisitos, porque también la trascendencia de la importancia de una concesión es mucho más amplia y profunda que lo que va a ser un permiso, una licencia, una autorización. Bueno, los sigo invitando a que le den lectura detenida a todo lo que yo voy viendo acá. Generalmente yo lo veo un poco más rápido, solamente les voy señalando dónde lo vamos viendo para que sea fácil de ubicar, pero ustedes con tiempo pueden ir leyendo mientras van escuchando el video. En la siguiente lección veremos lo que es servicio público. Aclaro de una vez, el texto nos habla bastante de lo que es un poco de historia acá. Va a ser de este tema, aunque pareciera muy amplio, vamos a ser más breves sobre definiciones y clasificaciones, pero sobre todo que nos pueda quedar claro qué es el servicio público. Eso lo veremos en la siguiente lección. Cualquier duda, ya saben, estamos en el chat ahí para que me hagan sus preguntas y yo con gusto las preguntaré. Que pasen un muy buen día.